Ok. Y saludos amigos, amigas y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy tengo un honor y el privilegio de compartir con la doctora Moraima de Hoyos Ruperto. Miren cómo conozco a Moraima de Hoyos. Tuve a alguien en el podcast que me habló de ella. Y más allá de eso, viene ella y se me acerca o por el contacto, el enlace, whatever, esta nena hermosa de Llorola Productions, Gabriela, que le di clase en Sagrado. Y de momento cuando ella me escribe, me doy cuenta que es la autora de este libro. Y entonces, y yo, mira, pero, wow, si lo he visto en todos lados. Si no me equivoco, lo lanzaste para el 2023, Moraima. 2024. 2024, o sea que fue más o menos para mí la misma fecha del mío, o sea que cuando yo entregaba el mío en las librerías, estaba el de ella, o sea que éramos como que autores contemporáneos, como dirían por allí. Es profesora en el Antes, Ahora y Siempre colegio. Yo creo que ya llevo ya en este episodio, mi querida Moraima, llevo ya como 4 colegiales. Ay, Dios mío, he traído demasiados colegiales aquí. Ay, Dios mío, pero, ¿verdad? Tenemos que aprender y absorber conocimientos. Escribió este libro, es autora de este libro, tiene unos proyectos espectaculares en lo que hace a través del emprendimiento. También es parte de un ministerio que se llama Misión o Ministerio, mi amor, algo así. Mimamor, Mi amor. Ministerio Manos de Amor, que le decimos Mimamor. Bello, bello, bello. Todo es bello, todo es bello. Nada, hoy nos promete una conversación espectacular. Primero porque es una autora de libro. El libro está lleno de palabras, por lo que veo. Hay muchos versos bíblicos, muchos principios, como diría nuestro gran amigo Tiago Brunet, principios milenarios. Y qué mejor que tener a la doctora Moraima de Hoyos Ruperto con nosotros. Así que, doctora, no digo más nada, por favor, preséntese para que la gente la conozca. Pues primeramente, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Estoy muy contenta de estar aquí, que se nos dio. Pues como bien ha dicho, soy profesora en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Es siempre, antes, ahora y siempre, colegio. Colegio. Tengo sangre verde, yo tengo sangre verde, aunque Qué tengo bien. muy buenas amistades en todas las universidades, en la Universidad Interamericana. Tenemos demasiadas buenas amistades. Pero además de eso, pues sí, soy presidenta de un ministerio que se llama Ministerio Manos de Amor, Mimamor, que es el que me da la oportunidad a escribir el libro Emprendiendo con Fervor, porque Okay. nuestra misión es precisamente educar para mejorar la calidad de vida basado en lo que dice la Biblia. La Biblia es un libro para enseñarnos a vivir y eso es lo que queremos, mostrar la Biblia desde la parte práctica, desde las enseñanzas, para nosotros, pues, vivir como Dios quiere que nosotros vivamos en esta vida, que es mejor. Eso entre Hermoso. otras cosas, ¿verdad? Soy profesora, investigadora, directora del Centro de Negocio y Desarrollo Económico. Creo que eso es bien importante decirlo. Llevo muchos años estudiando el ambiente empresarial en Puerto Rico y ayudando a pequeños y medianos emprendedores en su proceso de emprendimiento. No, hermoso por demás, hermoso por demás. Y bien interesante. Marqué unas cositas en el libro que lo vamos a abundar más adelante, pero todos tenemos una historia. Y me gustaría remontarme, mi querida Moraima, en cómo fue. Hay unos momentos trascendentales en nuestra vida, y esos momentos trascendentales, yo siempre lo digo y se lo pregunto a todos los que pasan por este paso del podcast, es que cuando somos egresados de escuela superior, tenemos que tomar una decisión de irnos a estudiar. Entonces, cuando vamos a ir a estudiar, ¿qué vamos a estudiar? ¿Por qué vamos a estudiar? ¿Y en qué nos vamos a destacar? Cuéntanos esa historia y cómo comienza todo este amor por el empresarismo, por la administración de empresas, donde todo comenzó, como decimos en el recinto de San Germán. ¿Cómo empezó todo esto? Pues en mi caso, yo estudié un bachillerato en contabilidad y finanzas y mi plan era ser CPA, ser CPA. Por asuntos de la vida, eso no se me da y yo comienzo a trabajar con pequeñas y medianas empresas como contable, como contable. Y estuve trabajando más de 15 años y me surge la oportunidad de que estudie el MBA. Me dan una beca para estudiar el MBA, así que me voy a estudiar el MBA, vuelvo a trabajar otra vez a una mediana empresa y estando en esa mediana empresa, un día recibo una llamada de una profesora, la CPA Eva Zoe Quiñones, quien en ese momento era decana del Colegio de Administración de Empresas de Mayagüez. Y me ofrece, o mejor dicho, me pide un favor.
y es que yo le ofreciera unos cursos de finanzas, porque la profesora que daba ese curso se había enfermado y había sido una profesora que yo la había asistido durante el tiempo de mi maestría, había sido asistente de cátedra. Sí, Así que TA. así es que yo entro a la universidad. Yo no planifiqué eso, yo digo que esto fue un plan divino, no fue No, un plan mío. dame un poquito más para atrás. Es que quiero volver a la escuela superior porque Sí. yo tengo que tomar la decisión de irme a la universidad. ¿Y dónde estaban esos indicios de estudiar administración de empresa? ¿Por qué administración de empresa? Porque por lo menos a veces nos queremos hacer muchas cosas a la vez. Y me atrevo a hacer la pregunta porque los emprendedores o los de administración de empresa a veces queremos estudiar varias cosas, pero decidirnos por algo fue complicado. No sé cómo tomaste esa decisión y qué decisión tomaste, porque también habrían varias opciones de universidades. Para empezar a estudiar, ¿por dónde nos vamos? Que quiero llegar rapidito a donde llegaste ya, que ya eres profesora. Dame una pausa allí. Cuéntame. Sí, bien rápido. Mi tío, mi tía, Ah, un tío abuelo, etcétera, eran contables. ok, ok, Fue bello. como bien fácil para mí. Yo sí, desde muy joven, decidí que yo quería ser contable. Ah, Obviamente tenía estos role models, ¿verdad? ujú, Pero yo soy primera generación en mi casa, en mi familia, en la universidad. Así que yo había visto a mis tíos, ujú. había visto a mis tíos abuelos y yo dije, yo quiero ser como ellos. Yo quiero llegar a la universidad. Y la opción era colegio de Mayagüez o colegio de Mayagüez. Yo vivía a 5 minutos del colegio. Así que Bello. mi sueño era entrar a esa universidad a la cual yo pasaba todos los días y me hablaban maravillas de esa universidad, pero mi familia nunca había ido a la universidad. Wow. Así que Hermoso para por mí demás. fue un reto bien grande, pero a la vez me siento sumamente orgullosa de haber sido primera generación en la En- universidad y mi hermano también. Entonces trabajaste, o sea, el bachillerato, ya comenzaste a hacer TA, surge la oportunidad de irte a hacer un MBA. ¿Lo hiciste ahí mismo en el colegio o te fuiste a otra universidad? En el mismo colegio hice el En el MBA. mismo colegio, entonces ahí mismo en el mismo colegio, ahora llegamos a la historia otra vez, te llama la profesora a dictar los cursos de finanzas. Cuenta, sigue por ahí. A dictar los cursos de finanzas como un favor en este momento donde el mismo día que empezaban las clases, la profesora indicó que no podía dar las clases y tenía 4 secciones llenas. Eran Yeah. 120 estudiantes. Madre mía. Y en verdad una crisis. Me hacen ese acercamiento, yo trabajaba en ese momento como controller de una compañía, me hacen arreglos de horario, yo salía de la compañía, empezaba a dar clase a las 6 de la tarde, fue bien interesante, en 2 megasecciones de 60 estudiantes, pero ahí comienzo la carrera educativa como tal, dando como profesora, y de ahí surgió la oportunidad de que me ofrecieran una beca para estudiar el doctorado. Wow. En este caso, estudió el doctorado en Case Western Reserve University en Cleveland, Ohio. Mucho frío. Wow. Esa oportunidad cuando surge, hay que tomar una decisión. Y la decisión es que, espérate, me voy de casa, es una oportunidad, no sé en qué estatus de vida estaba, si ya tenía familia, si todavía faltaba, teníamos un trabajo, y tengo que tomar la decisión de salir de mi lugar seguro, como decimos, de salir de mi querido Mayagüez para irme a Estados Unidos, pero sé que puedo volver, o sea, hay que hacer ese sacrificio. Cuéntanos esa experiencia, porque ahora, espérate, primera generación, llego al colegio, ya tengo maestría, ya tengo mis trabajos, ya tengo experiencia y ahora surge esta oportunidad de irme a estudiar fuera y espérate, no es cualquier lugar, me tengo que ir a Ohio, que no sé cómo en tu tiempo, en tu contexto, si sabía, con todo el respeto, si, dónde quedaba, dónde, cuál era la ciudad, cuál era la universidad, porque siempre que pensamos en Estados Unidos, no, que me voy para Harvard y me voy para Yale y ya la Ivy League o la UCF ahí en Florida o UF, las comunes en NYU, y de momento surge esta oportunidad, hay que aprovecharla, ¿verdad? Porque nosotros, yo soy académico también y no me gusta mucho el inbreeding. Cuéntanos eso. Cuando surge, Sí, tengo que tomar la decisión, me fue voy. una, fue una decisión bien difícil. Yo Wow. tenía a mis hijos pequeños, estamos hablando de que mi hija mayor en ese momento iba a cumplir 7 años, todavía tenía 6 años, mi Bebé. hijo tenía 5, así que fue una decisión bien difícil. Dejar mi zona de confort, mi área segura, mi sueldo seguro, el movimiento, ir a un país
hablar el difícil, porque el inglés y yo, pues, lo masticamos, pero no Not very somos good looking, not very good bilingües. looking, como dice Celia Cruz. Sí, sí, eso es el difícil y todavía lo sigue siendo. Eh, a un lugar donde no tengo a nadie de apoyo. Ay, En ese sitio no tengo familia de apoyo. O sea, fue una decisión difícil y fueron tiempos bien difíciles, bien wow, difíciles. Lo que me sostuvo fue que al yo ver el proceso de cómo se abrieron estas puertas, yo tenía la convicción de que era un plan de Dios y no era mío, ok. que era que realmente Dios me estaba abriendo esas puertas, Él quería que yo corriera ese camino y muy a pesar de lo difícil que podía ser, Él me iba a ayudar y me ayudó, ¿verdad? Pero de que fue difícil, fue difícil. Y de que hubo llanto, hubo llanto. Wow. Eh, sí, una No, experiencia que no la quisiera volver a vivir, pero ya la pasé. ok, no, pero una experiencia bien interesante porque por lo menos aquí no quiero adentrarme mucho en ese tema, esta mente de colonizados, cuando vemos a alguien egresado de una gringo university, pues le decimos, oh, wow, es que ella viene de allá, etcétera, etcétera. Sí, sí, conlleva un sacrificio, pero sí luego nos trae un respeto en la academia, o sea, no nos preparamos en cualquier lugar y también nos expone a una experiencia. ¿Cómo fueron esas experiencias, esos primeros días? ¿Cómo te comunicamos? Porque quizás para esta generación no solo tengo oportunidades como esta, porque como hay tantas oportunidades online, quizás me pueda hacer otro doctorado una vez la puedo hacer en otra universidad y no tengo problema, me quedo aquí, voy allá de vez en cuando a hacerlo, ¿cómo que se llama esto? Los residenciales, los hago allá, que ese es un nuevo modismo. Pero en ese sentido, ¿cómo fue que te estructuraste cuando te fuiste? Tengo los nenes, tengo que llamarlos de vez en cuando, ¿cómo organizaste? Porque al fin y al cabo te tenías que ir, punto. No es como las escuelas graduadas de acá que estudian por la noche, tenías que irte full. ¿Cómo fue, cómo estructuraste tus días allá en el doctorado? Bueno, este doctorado en particular era un doctorado como tipo ejecutivo Ok. y lo que nos requerían era estar una semana cada mes, pero eso traía otro reto, porque yo podía mudarme, pero tenía mis hijos pequeños y entonces pues era un poquito más complicado. Así que el reto fue que yo viajé más de 46 veces a Wow. Cleveland porque yo cada 3 semanas me tenía que montar en un avión un lunes y regresar un sábado, básicamente domingo, un Wow. sábado por la tarde. Así que ciertamente esa parte también fue un reto. Quizás bajo otras circunstancias mejor me hubiese mudado, Ajá. pero en estas circunstancias que yo estaba, pues entendía que era lo mejor para mis hijos. Pero el ir allá, conocer, estar inmersa en la universidad, porque esa era una semana, pero era una semana que empezaba todos los días a las 8 de la mañana y terminaba a las 6 u 8 de la noche, pues realmente yo estaba inmersa en la universidad durante toda esa semana y compartía con una serie de compañeros. Algo interesante que tenía mi programa era que era un programa que tenía muchos internacionales. Yo conocí gente hasta del Congo. Entonces, eso Nice. yo no lo tenía en cualquier universidad o en Ajá. cualquier programa. Y conocí a muchas personas muy excelentes. Muchos de ellos eran ya mayores, no eran recién graduados. Así que era un programa diferente, se nutría de la experiencia de todas estas personas que en el caso mío yo tenía compañeros que eran altos ejecutivos en Citibank, en Oriental, y de diferentes áreas del mundo. Wow. O sea que entonces allí rompes paradigmas, porque primero estás lejos de tu casa, aprendiendo en otro lugar. Y yo lo que siempre digo, cuando uno estudia en cualquier lugar, la riqueza más allá de los profesores, que imagino que también los profesores eran otros recursos, Sí. que a veces pues son, con todo el respeto, son como dioses, que a veces no podemos compartir tanto con ellos, a diferencia de nuestros compañeros estudiantes, donde con sí podemos compartir y sabemos que en un futuro también van a estar ejerciendo o ya asumen roles en ese campo. Nos graduamos, querida Moraima. Terminas el doctorado. ¿Qué viene después de terminar el doctorado? No sé si la beca te comprometía una plaza de facultad o qué empezaba ahora. Cuéntame. Sí, Ok. la beca me comprometía a venir a trabajar a la universidad.
Así que vengo a trabajar a tiempo completo a la universidad y entonces ahí ya, cuando yo me fui, ¿verdad? Un paréntesis aquí, yo me fui dando clases de finanzas. Ok. Cuando regreso, mi doctorado en gerencia y donde me especializo es en el área de pequeñas empresas. Así que cuando regreso, entonces empiezo a dar los cursos de desarrollo empresarial. Y Bello. ahí hago la conexión con el Centro de Negocio y Desarrollo Económico, con quien estuve trabajando durante mi investigación, y el doctor José Vega, que era el director del centro, fue el director por casi 30 años o 30 años, me acogió y estuvimos trabajando en investigaciones, yo colaborando con el centro. Eventualmente, cuando el doctor Vega se retira, hace 5 años, me pide de por favor, y eso fue un diálogo muy interesante, porque yo decía, no, 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 pero él sí, 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 sí. Pues ahí él me pide que yo tome la rienda del centro y hace 5 años que soy la directora del centro de negocios. Wow, ¿qué es el centro de negocio? Pues el Centro de Negocio y Desarrollo Económico es un centro universitario de la Administración de Desarrollo Económico de los Estados Unidos. De Ok. hecho, es el único centro universitario en Puerto Rico y el Caribe. Ahora mismo nosotros cubrimos Puerto Rico e Islas Vírgenes. Ujú. Entonces, como parte de ser un centro de apoyo por EDA o el Economic Development Administration, nosotros ayudamos a los pequeños y medianos empresarios, a los que ya existen o a los Ujú. que se quieren convertir en pequeños y medianos empresarios. Y en ese proceso nosotros ayudamos a estudiantes, pero también ayudamos a la comunidad externa. Cualquier persona que tenga una idea de negocio y quiera empezar su proceso, porque emprendimiento es un proceso, puede venir a donde nosotros y nosotros comenzamos el proceso de acompañamiento y de mentoría para que pueda crear su negocio o hacerlo crecer, dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Y es gratuito, Ah, totalmente ok. gratuito. Espectacular. Tengo una pregunta, quizás un poquito más técnica. ¿Por qué la gran mayoría de estos programas son gratuitos? O sea, sí sé que por lo menos esto de las incubadoras, sí sé que hay muchas iniciativas en las universidades, yo soy parte de uno, pero ¿por qué se vuelven Sí. gratuitos? ¿Tienen un principio escondido que no sepamos, que puedas compartir? No, la única realidad es que estos son programas subvencionados por Ok. fondos federales o fondos estatales. En Ujú. este momento, o donativos, o Ok. donativos. En este momento nosotros tenemos fondos de EDA, pero tenemos fondos para nuestra incubadora y aceleradora, tenemos fondos de recuperación Irma y María, que Ajá. recibimos esos fondos, tenemos un donativo que nos permite tener otro programa. Entonces, de acuerdo a cada fondo, subvención o donativo, pues es el programa, es el servicio que ofrecemos y es gratuito para las personas. Pero estos Oh, son programas que cuestan millones de dólares wow. en aspectos de poder pagar a los especialistas para que este programa funcione. Así que yo creo que las personas a veces, porque lo escuchan como gratuito, no lo aprecian como Mm, realmente debieran apreciarlo, porque si fueran a pagar por esto, tendrían que pagar mucho dinero. demasiado, demasiado. O sea que si alguien tiene una idea de negocio, debería aprovechar estas oportunidades porque a veces conocemos de gente que abre sus negocios y no aprovechan esta gama de oportunidades que me consta porque sé de muchos programas y esto es un boom que hay últimamente, donde ayudan en estos procesos de permisología, etcétera, etcétera, o simplemente concretizar la idea, porque puedo tener la idea, pero que se lleve a cabo, como usted muy bien dice, el emprendimiento es un proceso. Si alguien Correcto. tiene una idea de negocio, es más, vamos a ver, como usted dice en su libro, o sea, si tengo la visión de establecer un negocio, que Dios me ha dado esta idea, ¿qué es lo primero que debo hacer? Además de orar y leer la palabra. Además de eso, es conectarse precisamente con organizaciones de ayuda Bello. para yo poder ver cuáles son todos esos recursos que tengo a mi disposición. A veces las personas que yo escucho mucho a las personas decir, es que no hay recursos para los empresarios, es que no hay, pues eso no es cierto.
Aquí en Puerto Rico hay demasiados recursos, muchísimos. Lo que pasa es que las personas no se conectan a los recursos que existen. Y lo primero que yo debo saber es con qué yo cuento, quién me puede ayudar. Hay el programa quizá Interemprende me puede ayudar en una cosa y el programa de Centro Negocio me puede ayudar en otra. Pues vamos a aprovecharlo. Soy mujer, me puede ayudar el Centro Empresarial para la Mujer. Pues vamos a aprovecharlo. Entonces, es estratégicamente yo tomar todos los recursos que hay disponibles a mi favor para yo emprender de la mejor forma. No, hermoso por demás en ese aspecto y me llama mucho la atención cuando hablamos de incubadoras y aceleradoras, esos dos términos que están muy de moda hoy día, ¿cómo lo pudiéramos definir para el que nos está escuchando por primera vez? ¿Qué es una incubadora y qué es una aceleradora? Pues en el caso, cada programa pues tiene sus términos, Bello. establece cuál va a ser el alcance, pero en Ujú. términos generales, una incubadora es para una empresa que realmente está comenzando, quizás está en sus primeros 3 años, 3.5 años más o menos, eh, quizás algunas la llevan hasta 5, Ujú. pero generalmente 3 años, donde yo estoy comenzando el negocio, todavía estoy estructurando mi negocio, estoy dándole forma a mi negocio. Eso incluye que quizás yo no tengo todos mis aspectos de contabilidad muy claros, mis aspectos de recursos humanos, aspectos legales de mi negocio. Y esta incubadora me va a ayudar a examinar todos esos aspectos y yo estructurarlos bien. Bello. ¿Por qué eso es importante? Porque si mi negocio va a crecer, necesita tener una estructura sólida para sostener ese crecimiento. Ok. Ocurre que muchos negocios crecen rápido, pero cuando llegan a un momento de ese crecimiento no tienen una estructura y ahí Ah, empiezan a tener muchos retos. En el caso de la aceleradora, supone ser una empresa que ya lleve más de 5 años y que ya está en un crecimiento y ya yo puedo quizás exponenciarla. Eso incluye, por ejemplo, ya yo puedo exportar mis servicios, mis productos, ya yo puedo entrar quizás a otros mercados mm, donde yo tenía un mercado quizás muy local, pero quizás ya yo puedo entrar a distribuidoras, ok. ya yo puedo entrar a mayoristas. Entonces, ese crecimiento requiere también otra organización, otra estructura. Y entonces trabajamos con ellos para que estén listos para eso. No, hermoso por demás. Tiene el Centro del Desarrollo de Negocios, es profesora, es autora, presidenta de un ministerio, eh, madre, tiene muchos sombreros encima. ¿Cómo es un día normal en la vida de Esposa, Moraima de Hoyos? esposa, Esposa, hija, 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 todo, todas esas todo. cosas. Líder en la iglesia también, además del ministerio. O sea, dentro de todos estos sombreros, ¿verdad? ¿Cómo usted se divide y cómo es un día normal en la vida de Moraima? Es medio locura, Ah, ok. pero es intenso, digamos, más bien que locura, es intenso, pero mi día es bien estructurado. Yo me Ah, tengo que organizar. por más Para yo intenso que poder sea, hay manejar, estructura, hay estructura, bello. sí, 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 sí. Yo tengo un calendario, mi calendario electrónico, y yo vivo con un calendario, Okey, literalmente. Lo que no entra en mi calendario, no entró en mi vida, porque me tengo que dividir. ajá, Y tengo que dividirme en todo esto y tengo que ser lo más eficiente en mi tiempo para yo poder funcionar con todas estas cosas. Así que eso es lo que trato, organizarme. Yo creo que se puede hacer todo y también tratar de balancear la vida. Como le mencioné, pues soy esposa, soy madre, soy hija, ¿verdad? También soy líder en un ministerio en la iglesia, tengo el ministerio propio, pero todo se puede hacer si uno se organiza y si uno establece prioridades y balances. Hay ujú. momentos donde yo misma me tengo que dar terapia y tengo que decir, no, Moraima, hasta aquí. Y he tenido que aprender a decir no, Guau, porque, por ejemplo, algo que me sucede mucho es que queremos a Moraima dándonos una charla aquí, una charla allá, una charla allá. Pues, gracias a Dios, ¿verdad? Dios me ha dado mucha gracia. ajá, Eh,
como para que muchas personas deseen que uno comparta con ellos, pero pues tengo que saber decir, bueno, a esto sí, a esto no, o a esto más tarde. He tenido que aprender a hacer eso. Pero hasta ahora, pues gracias a Dios, pues lo he podido manejar. No, hermoso por demás. Hay varios proyectos corriendo, pero de momento, dentro de esos proyectos que estaban corriendo, nace Emprendiendo con Fervor, que es el libro. O sea, es que me pongo en tu lugar porque a veces uno tiene muchas cosas, pero de momento no puede dejar perder y estoy segurísimo de que tienes otro proyecto por ahí cocinándose, pero no lo vas a compartir, pero hay muchas ideas. Y de momento, pues esta idea, me imagino que te surgió en un momento dado, vamos a concretizarla, vamos a lanzar el libro. Aunque me digas loca, aunque siga trabajando profesora, siga dirigiendo, pero esto es algo que Dios puso en mi corazón y lo tengo que compartir. ¿Cómo fue la estructura de Emprendiendo con Fervor cuando decidiste escribir el libro? Pues interesante. Yo Ok. había hecho un borrador. En algún verano yo me senté y hice un borrador. Y eso pudo haber sido como para la pandemia, como para el 2020. En Ok. algún momento yo me encerré y yo juré que había escrito un libro. Yo había hecho un borrador y tenía como 10 páginas, 20 páginas quizás, una cosa así. Entonces, una compañera amiga mía, la doctora Leila Marcano, un día me dice, prepárate que vamos para República Dominicana. Y ella me sigue insistiendo, y yo por sacármela de encima, le digo, sí, 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 está bien. Ella me dice, te voy a anotar. Y yo, sí, 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 está bien, pero no le estoy prestando atención. Y era para registrarme en la Expolit, que Ok. en este momento iba a ser en República Dominicana y es para autores de libros, ¿verdad? Sí, sí, un Y ahora saludito a Yadira Báez, que estuvo aquí, la directora de Spolia estuvo en este espacio. sí, Sí. exacto. Ajá. Entonces, cuento largo corto, voy a la Expolit y allí estoy con todos estos autores y yo, ¿qué yo hago aquí? Y esto, y nos ponemos a hablar con una casa editora, en este caso con Pan House, que es la Ajá. casa editora de nuestros libros, y acordamos hacer el libro. Wow. Interesante. Yo firmo con Pan House, pero eso me obligó a estructurarme. Otra vez, volvemos a la estructura. Cuando Pan House se comunica conmigo, me dice, ok, te voy a dar unas fechas para las cuales tú me vas a enviar un capítulo. Y yo, ahí yo quedé como, espérate. Y yo le digo, mira, yo lo único que tengo es esto. Y ellos, que obviamente conocen este es su negocio, conocen todo este proceso, me dice, tranquila, toma ese borrador y simplemente sigue escribiendo. Ok. Así que yo al principio, cuando le envié el primer capítulo, yo recuerdo haber ido donde mi esposo y le dije, ellos me dijeron, debe llegar por lo menos a 200 páginas. Y yo, también, yo quedé sin aire. Y entonces yo recuerdo haber escrito el primer capítulo y probablemente eran esas 20 páginas. Y yo ir donde mi esposo y decirle, solo tengo 20 páginas, ellos me están pidiendo 200, yo no voy a poder con esto. Wow. Y él volvió a decirme, tranquila, solo escribe. Ajá. Así que estructuradamente por 4 meses, yo todos los domingos en la tarde me sentaba a escribir. Wow. Tuve que hacerlo así porque no tenía tiempo en la semana. Obviamente tengo todo esto otro sombrero. Ajá. Los sábados, pues son días familiares, días para Ajá. hacer muchas cosas. Domingo, luego de que iba a la iglesia, venía, tomaba mi break y me encerraba a escribir. Y así salió Emprendiendo con Fervor. Lo comencé en mayo. Lo Ajá. comencé en mayo, cuando terminamos las clases, que eso sí le dije, por favor, dame oportunidad a terminar las clases. Eh, y ya para diciembre, con las ediciones, todo este proceso, pues ya el libro estaba ¿Y completado. cómo estructurabas la escritura? O sea, el escribir o redactar. Porque es bien interesante porque estamos hablando con una académica que constantemente está redactando. O sea, que experiencia en redacción y en escribir la tiene porque si eres doctora, escribiste una disertación doctoral, a cada rato estás escribiendo proposals, y todo este tema, todas las propuestas. O sea, como que eres una mujer que está expuesta
a todo este andamiaje y de momento, espérate, te toca escribir el libro que quizás no es tan académico como todo el trabajo que hace. ¿Cómo estructuraba ese proceso de redacción? A suponer el domingo, me imagino que habían domingos también en que no querías escribir, pero te obligabas a escribir, era disciplinada, y otros domingos que eran fabulosos, adelantabas un montón porque tenía, obviamente el cuerpo lo aguantaba más, pero adelanté mucho porque tenía ese día, era para escribir. ¿Cómo describes eso? Pues eso también fue un reto porque ciertamente yo quería que fuera un libro que no fuera académico. Ok. Yo quería que fuera un libro que fuera escrito en arroz y habichuela, lo más simple posible, que no tuviera mucha terminología académica, pero a la vez quería mezclar dos cosas. Una principal, que era la palabra de Dios, lo que la Biblia dice, y dos, esos conceptos, esos principios que de alguna forma yo enseño en la academia, Bello. porque los términos, los temas que yo escojo para el libro son temas que yo enseño en la academia y que yo lo que hice fue buscarlos en la Biblia para apoyarlo como principios bíblicos. Así Ok. que fue una mezcla interesante, pero quería que fuera para todo público, que no fuera académico, que fuera simple de leer. Así que con esa mentalidad lo estuve trabajando. Ya yo tenía un bosquejo de los temas que yo quería tocar. Entonces, perdón, cuando trabajaba el tema, buscaba la parte bíblica, le añadía la parte media académica y trataba de bajarle al escrito para que no sonara un paper de Ok. investigación. Ok. Y así traté de trabajarlo. Oye, de momento, lo digo porque yo soy autor también, no surgían Sí. ideas o inspiraciones a mitad de camino. Es decir, hoy no es domingo, pero he descubierto algo, con todo el respeto, y lo puedo decir aquí, Dios me ha revelado algo y perdonando la espiritualidad, tengo que apuntarlo porque como dice Habacuc, tienes que escribir la visión para que corra. ¿Tuviste momentos así que no necesariamente fueron un domingo? Sí, y Ok, lo que hacía era que lo grababa en el celular, iba por el camino para que no se me olvidara, porque ok. obviamente después uno se involucra en tantas y tantas cosas que se me puede olvidar. Así que no, yo lo grababa y después lo escuchaba. Ah, esto era lo que yo tenía. Sí, Bello. Ok, eso. sale el libro. Estoy convencido y seguro, de la misma manera que me pasó a mí, que hay una Moraima antes y después que se publique el libro. ¿Cómo describes la experiencia? ¿Qué pasó después que este libro salió a la luz? O sea, esto es un proyecto que ya por fin concluimos, que terminamos. El mundo ahora se entera. Mientras estamos hablando y aquí escribiendo, de seguro hay alguien leyendo nuestros libros. ¿Cómo describes esa experiencia? Una vez publicas el libro y comienza ahora, se nos añade otro sombrero. Ahora eres la autora del libro. So, entonces también, como estás con una editorial, el libro hay que venderlo. So, esto es otro negocio que también, hello, o sea, el libro es un proyecto, queremos que la gente conozca estos principios, pero también hay que generar algo porque es un proyecto de mucho conocimiento. Vos lo acabas de escribir casi ahora. Cuéntame, ¿cómo fue eso? De mucho conocimiento y costo, ¿verdad? Ah, Producir un libro con una editorial cuesta. cuesta, cuesta. Entonces, empieza ahí otro sombrero. Las presentaciones, bueno, el lanzamiento nada más, es todo un proyecto. Ajá. Eso fue, nosotros finalmente pudimos lanzar el libro en febrero 20, así que hace un año atrás que lo pudimos lanzar. El proceso de ponerlo disponible en Amazon, en ebook, Mm, porque el libro está disponible también en ebook, en Kindle, ¿verdad? ajá. Como ebook. Y entonces el proceso de comenzar a hacer presentaciones para que las personas conozcan, las librerías, contactar librerías. Así que sí, entonces empezó otro proceso. También el dar conferencias, porque el libro en sí mismo es un manual de trabajo. Ujú. Al final de cada capítulo Tiene las hay actividades. unas actividades, obviamente como maestra que me considero, ¿verdad? Ajá. Profesora que soy, mi pasión es enseñar. Y Bello. la idea para mí no era que las personas simplemente leyeran el libro y ya, porque las personas consumen demasiada información, demasiada. Sin Pero es querer. cómo transformas esa información en una acción, pues Wow. es cuando tú intencionalmente paras
Y nosotros estamos en una vida muy acelerada. Así mismo. Cuando tú intencionalmente paras y decides, voy a trabajar con esto. Así que el libro le invita a hacer un alto, a hacer un pare, a trabajar algo de lo que hemos dialogado a través del capítulo y así poder seguir su proceso de emprendimiento. Por lo tanto, entonces comienzan no solo las presentaciones, sino el ofrecer conferencias, charlas sobre el tema y trabajar parte, ¿verdad? Dependiendo las horas que sea la conferencia, trabajar parte de los ejercicios que se encuentran en el libro. Bello. Eso me apasiona, me encanta, hago el tiempo de donde sea, de donde no lo tenga, yo lo voy a hacer, porque entiendo que se necesita esa parte de no solo vender el libro, sino de trabajar con las personas para que ejecuten. Y eso también lo estamos haciendo. No, también creo que un dato, el arte gráfico es otro tema complicado porque es mercadeable y hay que ver cómo en cierta medida podemos hacer algo para que sea llamativo, al igual que el título. ¿Puedes adentrarnos allí? ¿Cómo escogiste el título? ¿Lo pensaste? ¿Tuviste varios títulos hasta que por fin te decidiste por un título? ¿O ese Pues siempre fue el título? lo del título es bien interesante porque el título me lo dio mi esposo. Mi esposo, el título de verdad que Dios se lo dio a él, Wow. porque tenía el tema de emprendimiento. Yo le decía, tiene que tener un tema de emprendimiento, tiene que tener un tema de emprendimiento, y salió el tema de emprendiendo. Eso como que estaba ahí. Como un Pero verbo. con fervor salió de él, porque él me dice la fe, la parte de la fe, la palabrita fe está ahí con fervor, que fervor no es otra cosa que pasión, ahínco, anhelo. O sea, refiere a una fuerza, una acción, un movimiento. Y el emprendimiento es así, el emprendimiento no es estático, el emprendimiento es una fuerza, es una visión. Y había el asunto del diseño, sí, fue un reto, pero la casa editora fue la que trabajó con ellos me dieron varias opciones, estuvimos trabajándola, yo le decía, Wow. no, me gusta esto, pero había un elemento que yo le había dicho a la casa editora que no era negociable, y Wow. era el cohete Ajá. con el pescadito. Que ese es el Yo símbolo de decía, mi iglesia, de las catacumbas. eso es en, correcto, en contra de la corriente. el símbolo del pescadito, que es el símbolo de las catacumbas, que es el símbolo de cuando la iglesia cristiana era perseguida y era la forma de ellos mostrar que eran cristianos. Wow. Y en el caso del cohete, porque el cohete te lanza. Y Ajá. cuando tú estás en el proceso de emprendimiento, tú tienes que lanzarte, punto. Tienes que hacer como un brinco. Aquí voy. Y me tengo que tirar. Yo no puedo sentarme y pensar y pensar y planificar y planificar. No. Hay un momento de planificación, hay un momento de pensar. Pero ¿sabes qué? Decía mi abuelo, y yo hablo con muchos refranes de los viejos de antes porque me crié en el campo con mi abuelo, que tú no vas a saber lo que hay en la olla hasta que tú la menees. Así mismo. Entonces, tú puedes planificar muchas cosas en los negocios y es importante planificar, pero hasta que tú no entres en el negocio, Así tú no mismo. vas a saber la realidad de ese negocio. Eso es verdad. Por lo tanto, planifica, organiza, pero acciona, Sí. Ajá. lánzate y en el proceso haz los ajustes. Eso sí, tienes que estar listo para hacer los ajustes rápidamente, pero tienes que lanzarte. Sí. Así que por eso en la carátula está el cohetito con la llamita y todo, de que Bello. arrancó, Sí, está por propulsor. ahí, y tiene el pescadito contra la corriente porque es el símbolo de la cristiandad, ¿verdad? Bello. Eso estaba ahí. Sí, luego de publicar el libro, hay anécdotas y hay testimonios. Eh, ¿Qué experiencias significativas has tenido, especialmente en las presentaciones de libro? En las presentaciones de libro se da gente espectacular que hace unas preguntas que uno dice, wow, no lo había pensado, pero qué linda la pregunta que me hace. Más te encuentras gente de la nada que se dan cuenta que eres la autora y te dicen, gracias a ti aprendí esto. Cuéntanos esas experiencias o anécdotas que fueron significativas.
Pues yo tengo una que para mí es como bien significativa. Y es que cuando fui a presentar a Casa Norberto Oh, en Plaza Las Américas, sí. pues Ahí fue que lo había un compré. Ahí fue que lo grupo compré ayer. Lo compré ayer. excelente. Gente bella. Pues había un grupo de personas normal, ¿verdad? Cuando uno está haciendo presentaciones y hay personas caminando y las personas te escuchan y se sientan y te están escuchando. Pero había 3 niños. Estoy hablando de las edades como de 9, 10, 11, 12 años, en esas edades, 3 niños, que a mí me impactó porque los niños estaban buscando libros, ¿verdad? Estaban Wow. con sus mamás. Pero cuando nos escucharon presentando, porque ese día presenté allí con la doctora Leila Marcano, que también tiene su libro, eh, ellos se sentaron en primera fila. Ellos dejaron todo, se sentaron en primera fila y esos niños estaban así, mirándonos, pero con una cara, ellos estaban absorbiendo todo, pero con una intensidad. Cuando Wow. terminaron, cuando terminamos, ellos, una de las niñas, vinieron los 3 y una de las niñas me dijo, yo quiero ser escritora. Y yo dije, hermoso, tú vas a ser una escritora, claro que sí, pero ver esa niña que de alguna forma veía en nosotras lo Wow. que yo quiero ser cuando yo sea grande, para mí fue hermoso. Ellos fueron, era una parejita de hermanos y una niña adicional. Ellos fueron 2 de sus mamás y cada uno de ellos le dijeron, yo quiero el libro, ellos se llevaron un libro de mi compañera y un libro mío, porque se lo iban a Wow. intercambiar, ¿verdad? Ajá. Pero ellas fueron donde sus mamás y le dijeron, yo quiero el libro de ella y yo quiero el libro de ella y no lo intercambiamos luego. Así que yo creo que esa ha sido una de las experiencias más hermosas que yo he tenido, porque de alguna forma uno sirve de modelo Exacto. a otros de que sí se puede, de que tú tienes un sueño, tú lo puedes lograr. Ujú. Tienes que trabajar por ello, definitivamente, pero sí, no es nada imposible para ti. Tú lo puedes lograr también. Wow. Qué brutal, qué brutal. Hermoso por demás. Sí quiero adentrarme porque además de comprarlo, pues obviamente lo hojeé. Aquí hay un dato bien interesante y es las claves del éxito desde los grandes líderes cristianos. Es bien interesante porque trae versos bíblicos, pero sí me complica otro tema. Estamos en la página 53. Eh, Cuando trae los versos bíblicos, sí también ahora tenemos esta complicación teológica si los versículos bíblicos están dentro del contexto, porque pueden ser bonitos o ser retóricos. ¿Cómo asumiste ese reto de poder utilizar los versos bíblicos que estuvieran dentro del contexto para poder justificar, ¿verdad? O poder, en cierta medida, argumentar alguno de los pensamientos. ¿Cómo estructuraste eso? Pues yo soy una estudiosa de la Biblia. Vamos a empezar por Ok. ahí. Yo tengo un grado, ¿verdad? En un Instituto. instituto, perdón, se me fue la palabra, en un instituto bíblico, así que hace muchos años que tuve la bendición de formarme, y valga la redundancia, formalmente en temas de la Biblia a través de un instituto bíblico donde estuve 3 años. Bello. Así que eso es otro sombrerito que tengo por ahí. Así que sí conozco de la Biblia bastante. Y además de eso, pues me gusta mucho leer la Biblia. Conozco las historias de la Biblia. Ajá. Entonces, sí, fui cuidadosa con el aspecto de no tratar de, de formar a lo que yo quería, sino traer de las historias, conociendo que a veces no te lo dice textualmente, pero si tú lees toda la historia, tú entiendes que sí te está hablando muchas verdades, muchos principios a través de esa historia. Y por ejemplo, en esa que habla particularmente, estoy hablando del rey David. Ajá. Oye, y cualquiera que conozca un poquito de la Biblia sabe que dentro de los grandes líderes cristianos definitivamente Pues está Rey el David. rey David Ujú. con sus virtudes
y sus defectos. Así mismo. Porque no hay tal cosa como la perfección. La única perfección fue Jesús. Así Todos mismo. los demás líderes cristianos cometieron sus errores y nosotros los cometemos. Pero aparte de Jesús, todos los demás tienen sus virtudes y sus defectos y la Biblia no los esconde. Eso es lo hermoso de la Biblia. La Biblia no esconde los defectos de esos grandes líderes. Al revés, nos deja ver que aún a pesar de que tenemos virtudes y defectos, podemos ser grandes líderes en el Señor si logramos alinearnos con Él. Hermoso por demás. Sí, un buen ejemplo, el Salmo 23 lo escribe David ya siendo rey, ya siendo líder, recordando sus momentos cuando era pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, en ese momento que quizás tenía mucho estrés encima, es que redacta ese, que es un ejemplo que yo utilizo en mis presentaciones. Me encanta en el 65, en la página 65, donde dice, depende de Dios, no de tu sabiduría. Y me quiero remontar a una pregunta que te hizo el profesor Caraballo. ¿Cómo hacemos con los no creyentes que reciben este libro y que de momento, yo me identifico demasiado con esto, pero el que no cree como nosotros o el que no comparte nuestra fe, cómo en cierta medida, que esto está hermoso, depende de Dios, no de tu sabiduría, ¿verdad? Porque sabemos que Santiago dice que la sabiduría humana es animal y diabólica, es lo que dice Santiago. ¿Cómo podemos decirle a la gente que quizás no cree en Dios, depende de Dios y no de tu sabiduría, que a mí me encantó, pero no sé cómo lo tomaría otra persona? Y más, tú sabes que estamos en la academia y tenemos nuestros personajes. Cuéntame. Pues ciertamente el libro está escrito con una base de la Biblia. Eso está establecido como parte, principio. Pero yo creo que a pesar de que la persona no sea cristiana, hay muchas personas que utilizan la Biblia precisamente como un libro de enseñanza y que reconocen que la Biblia es un libro de enseñanza. Así como utilizan el Quijote de la Mancha, ¿verdad? Como un libro de enseñanza. Yo he conocido muchas personas así, que no leen la Biblia por aspectos, porque sean cristianos, pero sí porque entienden que hay unos principios que les son válidos. Así que yo lo que le diría a esas personas es, míralo, mira lo que este libro que se llama Biblia te está enseñando y utilízalo para mejorar tu vida. Utilízalo como un principio para tener una mejor calidad de vida. Y eso es precisamente lo que yo trato de tocar aquí. Por eso yo en este libro no toco aspectos de religiosidad, de doctrina. Eso no está en este libro. No importa de qué doctrina, de qué religión sea, sino que establezco que lo que voy a compartir es lo que dice la Biblia. Y ya la religión o doctrina, eso queda totalmente aparte. Aquí hay otro dato interesante y es la página 104. ¿Cómo combatimos el desánimo durante el proceso de emprendimiento? Porque es obvio, estamos en un proyecto y hay días, lo digo, o sea, el podcast, un buen ejemplo, es un proyecto de emprendimiento. Llevo ya 3 años con esto, que he tenido mis altas y mis bajas en el sentido de al ánimo. A veces no quiero grabarlo, pero tengo que grabarlo y de momento tengo gente que me critica el podcast en el sentido de que, pero ¿por qué no lo grabas en vivo? Y yo, bueno, pero es que si lo grabara en vivo, probablemente empiezo con este auge de grabarlo en vivo, pero mi tiempo vale mucho y el tiempo de mis invitados también. Lo importante es crear el recurso. El que se conecta, pues va a aprender demasiado. Y de momento me doy cuenta que vamos ya por casi 200 entrevistas, que es conocimiento de líderes ordinarios que hacen cosas extraordinarias. Y eso es otro, después hablamos de mi tema. Pero entonces me encanta porque comienza a mencionar aquí diferentes disciplinas espirituales. Una de ellas la menciona Richard Foster, que es la oración. ¿Dónde te inspiraste para esto? ¿Las aplicas tú? Me encanta porque dices aquí, no quiero tener un spoiler para que el que no lo ha comprado lo compre. Hay varias de ellas, pero sí me encanta el de alaba a tu Dios el Salvador y testifica y proclama la confianza en el Señor. Y me encanta la adoración porque yo sin oración no puedo vivir. Cuéntanos, ¿de dónde sale esta parte y cómo te inspiraste para...? El desánimo es probablemente el peor enemigo que nosotros tenemos en todo lo que nosotros emprendamos. El desánimo, por definición, es que te quita la fuerza. Desánimo. Desánimo.
te quita el ánimo, te quita las fuerzas. Y el ánimo es la fuerza, ¿verdad? Así que tú no puedes hacer nada si no tienes las fuerzas, si no tienes ese ánimo para hacerlo. Ahora, la parte que yo trato de tocar aquí es que hay una decisión. Las emociones están en nuestra vida y va a haber momentos donde uno tiene muchas ganas y hay momentos donde uno no tiene ganas. Eso es así, somos humanos y las emociones están y son para sentirlas. Pero nosotros no podemos vivir por emociones. Nosotros estamos llamados a vivir por decisiones. Y si, como tú mencionas, si tú decidiste hacer este proyecto, pues hay que echarle ganas. Hay que, diría el doctor Romaguera, que lo menciono en mi libro, quien ha sido el mi de Echando mentor. Chispa, emprendiendo con chispa, algo así. El chispa empresarial. Ay, algo así, algo de chispa. Sí, él diría en su libro, él dice, mete mano, vas a emprender, mete mano. Pues lo que yo les digo es esto, va a haber el momento de desánimo, va a haber el momento porque hay situaciones, hay circunstancias o personalmente uno no está del ánimo, pero tienes que tomar la decisión de seguir adelante. No puedes dejarte llevar por la emoción de si tengo el ánimo o no lo tengo. Y tengo que estar bien consciente si tengo factores alrededor mío que me están robando las fuerzas. ¿Qué roba las fuerzas? Quien yo escucho, quien yo veo, quien yo permito que entre en mi mente, que ponga ahí cositas en mi mente. Así que yo tengo que buscar rodearme de personas que me sumen, no me resten, de personas que me animen, no que me desanimen, de personas que me traigan palabras sabias, palabra entendida. Por eso toco dentro de mi libro la parte de los mentores. Los mentores son importantes, bien importantes, pero tenemos que tener cuidado quiénes son mis mentores, a quién yo voy a escuchar. Así que toda esa parte pues las tocamos como un elemento de, hey, ten cuidado, examina qué estás permitiendo que entre a tu vida. Hermoso por demás. Hay unas preguntas que le hago a todos los que pasan por este espacio y hoy no es la excepción y quiero honrar tu tiempo. Hay una pregunta que siempre le hago a todo el mundo. Libros que nos recomiendes además de Emprendiendo con Fervor. ¿Qué libros han sido significativos en tu vida? Al menos 2. Le voy a decir uno del inicio y uno de ahora. Bello. En el inicio mío, definitivamente un libro que a mí me impactó y cambió mi vida fue el de Rick Warren. Una vida con propósito. Una vida con propósito. A Life with a Purpose Driven. Sí, una vida con propósito, definitivamente eso cambió mi vida. El yo poder entender que nosotros, como hijos de Dios, vinimos aquí a más allá de existir, que nosotros tenemos un propósito en la vida, yo creo que fue lo que me hizo a mí decidir caminar mi vida con propósito y obviamente con un propósito que impacte mi vida y la de los demás en bien. Bello. Yo toco mucho dentro de mi libro la parte de que Dios nos bendice a nosotros, no solo para nosotros ser así bien bellos y preciosos como Dios nos pone, sino para también bendecir a otros. Nosotros somos llamados a bendecir. Así que ese es un libro que me impactó mucho en mis orígenes joven. Y un libro que me ha gustado mucho es el de la doctora Marielí Ríos. La doctora Marielí Ríos tiene un libro que toca el tema de emprendimiento desde las emociones. Desde las emociones. Donde deja ver que las emociones es importante, las emociones son importantes y son parte de nuestra vida, pero tenemos que manejarlas a nuestro favor. Exacto. Tenemos que manejarlas para que nos ayude a emprender correctamente. Se llama Ay, se me fue el nombre. Se lo consigo rapidito. Pero el nombre de la autora, ¿cuál es? Marielí Ríos. Marielí Ríos, la autora Marielí Ríos. Y lo que vamos buscando el nombre del libro, podcast. ¿Escuchas algún podcast que consume en
en podcast? Si es que escuchas podcast, algún canal de YouTube. Le comento, ¿verdad? La doctora Mariel Ríos es doctora en el área de psicología industrial y es emprendimiento emocional. ¿Qué quería decir el nombre correcto? Emprendimiento emocional. Pues le menciono, escucho el podcast de la doctora Mariel Ríos, la sigo. Ella tiene un podcast también y hay un pastor, el pastor Jesús Manuel, oye, estoy con los nombres hoy medio trabaditos. ¿Cómo se llama el podcast? Pero es que él toca el tema de, es que le digo, hoy estoy con los nombres, se me fue el nombrecito, pero temas profundos. sí. Oh, Dios. De verdad que lo escucho mucho y hoy se me fue el nombre. En lo que nos vamos acordando, ¿tienes tiempo para streaming? O sea, para ver Netflix y estas cosas. Si ves, ¿qué ves o qué consumes en esto? ¿Qué nos recomiendas? Pues no tengo mucho tiempo para eso. Okay. No tengo mucho tiempo para eso. La verdad es que en ese caso, cuando veo asuntos de streaming como tal, es como para relajarme y ciertamente alguna película, como yo digo, muy tonta, Okay. para no pensar mucho. Esa no es un área que manejo demasiado. Hermoso por demás. ¿Pasatiempo o hobby? ¿Qué es lo que más le gusta hacer a la doctora Moraima cuando no está emprendiendo quizás en el ministerio? Sí, déjeme decirle el nombre bien, el pastor Jesús Manuel Torres, que trabaja directo al corazón, es uno de sus programas y tiene muchos otros, tiene otros programas, pero espectacular. Sí, el correcto. apellido, sí, para no ser. Perdóneme, ¿qué me decía? Estábamos hablando de los pasatiempos, de los hobbies de la doctora. Me encanta el mar. Okay. Una de las cosas que hago es pádel. Me gusta el pádel. Así que la playa me fascina, me relaja. Yo digo en mi terapia. Ahora también he incursionado hace como un año, más o menos, en el tema del pickleball. Así que también. Sí, el pickleball. Ajá, está de moda ahora. Sí, que está de moda. Pero lo hago todo bien recreacional, o sea, no, el piquele no es de competencia, eso es para darle a la bolita y pasarla bien, pero me encanta el mar. El mar es para mí una terapia, el paddleboard, el irme al mar y padelear me relaja mucho, me ayuda, muchos pensamientos y muchas historias vienen en esos momentos. Hermoso por demás. Esta pregunta sí se la puedo hacer hermanos en la fe y en este caso, como nos consta que eres hermano en la fe, mencióname al menos 4 predicadores, 2 puertorriqueños y 2 internacionales, que son tus favoritos o que sí le prestarías tu oído cuando no es tu pastor. Sí, pues tengo un predicador que es del programa Alfa en Inglaterra, Ok. que es de apellido Gumbel. Okay. Y su esposa Pipa. A mí me fascinan. Me fascinan. Ellos tienen un programa que ayuda, es de Inglaterra. Ellos ayudan a, entre otras cosas, a personas que están en la calle. Ok. Y tienen un ministerio hermoso, así que ellos son mis favoritos. También tengo en el caso de Puerto Rico, bueno, en el área, como le mencioné, el pastor Jesús Manuel Torres me gusta mucho. Y también tengo, pudiera decirle, hay una persona que a mí me encanta escuchar y no es una persona que está tanto en público, pero yo lo creo un maestro, lo admiro y yo creo que debiera ya salir más en público, que es el hermano Reinaldo García, el papá de Gabriela,
de De Yolola. Yolola Production. Ok, ajá. Es un maestro educador Wow. espectacular, de No, verdad. Es espectacular. colaborador en el Ministerio Manos de Amor Ah, mira. y todas las palabras que él ministra a través de nuestro ministerio es fabuloso, de verdad. Yo espero que pronto decida eh, ponerse frente a la cámara, de verdad, a darle esa palabra tan hermosa que Dios le ha dado. A compartir esos principios que es importante que el mundo lo sepa. Querida Moraima, si a alguien le gustaría tener una experiencia como esta, invitarte a un espacio como este, invitarte a alguna conferencia, ¿dónde te pudieran conseguir? ¿Dónde pudieran conseguir el libro Emprendiendo con Fervor? Adelante. Pues me pueden conseguir, nosotros tenemos una página, mimamor.org, del Ministerio Manos de Amor, mimamor.org. Ahí pueden conseguir toda la información nuestra, nos pueden escribir a través de la página. Tenemos Facebook, tenemos Instagram como Mimamor y ahí también nos pueden escribir. El libro lo podemos vender directamente a través de nuestra página de mimamor.org, pero también lo pueden conseguir en Amazon, lo pueden conseguir en ebook a través de Kindle, a través de las librerías. Casa Norberto ya sabe que lo tienen, y la librería Norberto Roberto en el González, pueblo de Río Piedra. Río Piedra. También hay librerías como la Librería Evangélica en Carolina, Pura Vida Book también Ah, lo tiene, Manasés en Isabela, en Cabo Rojo, también Huella Colegial en Mayagüez. Así que tenemos muchas librerías y tengo la bendición ahora de contar con la distribuidora Filos, que lo está distribuyendo en diferentes librerías en la isla. Así que nos pueden contactar mimamor.org en la página web, en Facebook, en Instagram como Mimamor, y allí les podemos decir dónde conseguirlo. espectacular. Doctora Moraima de Hoyos Ruperto, gracias por su espacio, gracias porque nos consta que es una líder ordinaria que hace cosas extraordinarias, logramos mucho éxito, esperamos que sean más espacios y más oportunidades de poder compartir. Gracias por sacar de su tiempo para Hablando de Liderazgo con Albert, y a ti, amigo y amiga, que estuviste con nosotros hasta el final. Quédese pendiente que de seguro para la próxima tendremos a alguien así espectacular como la doctora Moraima de Hoyos Ruperto en otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert. Bendiciones. Bendiciones y gracias.